Hi, I'm Heather Peracchio from UConn Extension, here today to share healthy recipes with you. Buen día a todos y todas. Yo me llamo Heather Peracchio con la Universidad de Connecticut, el Departamento de Extensión, y vamos a compartir una receta saludable con ustedes. Juliana will be providing Spanish translation. Y yo me llamo Juliana y voy a proveer interpretación al castellano. Interpretation, I should say. Thank you for correcting. So we're really excited to share with you. It's a recipe actually from our colleagues out in Iowa State, and they have this wonderful recipe for a slow cooker meal, which is perfect for the fall and perfect for busy school nights. Vamos a compartir una excelente receta el día de hoy que viene desde nuestros colegas en la Universidad Estatal de Iowa, que es perfecta para esta temporada de otoño y que se llama sopa de pollo italiana preparada en olla de cocción lenta. So here I have the insert to my pressure cooker / slow cooker, so you can use either of those. And I happen to have a lid, but you could definitely use wrap foil. Entonces estamos mostrando la olla que va al interior de la más grande olla de presión o de cocción lenta, en donde vamos a poner todos los ingredientes primero, y Heather nos muestra una especie de tapa en donde la vamos a poner para tener los ingredientes listos para cuando ya estemos preparadas para cocinarla. The first ingredient is 4 boneless, skinless chicken breast halves. So I didn't have 4. I had 2 large chicken breasts, but these were in my freezer and these will work well and they'll thaw before dinner tomorrow night. El primer ingrediente que vamos a utilizar serán 4 mitades de pechuga de pollo deshuesadas y sin piel. A budget saving tip is to buy a larger package of chicken breast and then freeze in smaller quantities. So this one, back in September, I planned ahead and I had some extra time that weekend and I pre-packaged up some chicken. Un consejo para ahorrar dinero es comprar una cantidad grande de, digamos, en este caso, pechugas de pollo y separarlas en bolsas más individuales y congelarlas. Así las tenemos para después y no gastar más los ingredientes y el dinero. I'm going to place that in the bottom of the pot. Vamos a ubicar el pollo en el fondo de la olla. Next step is to add the diced tomatoes. I've chosen a no salt added diced tomato. El siguiente paso y el siguiente ingrediente va a ser agregar los tomates picados. Los compramos enlatados y elegimos una lata que es baja en sal o sin sal agregada. The next ingredient is artichoke hearts. Are canned artichoke hearts. You can find them in the grocery store, usually in an Italian section. But these are great to keep in the cupboard for a recipe just like this. El siguiente ingrediente va a ser una lata de corazones de alcachofa en cuartos sin escurrir. Este ingrediente se puede conseguir en el pasillo donde se consigue la comida italiana y es muy bueno tenerlo, digamos, en la despensa para una receta como la del día de hoy. So it's a simple process. The last steps are seasonings. We're going to add 1 teaspoon of Italian seasoning and 1 teaspoon of garlic powder. Es una receta muy sencilla, prácticamente solamente tenemos 2 ingredientes más para agregar, serían los condimentos en la olla. Entonces sería una cucharadita de condimento italiano y una cucharadita de ajo en polvo. And if you've been following our recipes, if you just watched the chicken vegetable soup with kale recipe, this is 2 recipes that work really well together. You can use brown rice from that recipe and also serve this slow cooker recipe over brown rice, as well as use a large can of diced tomatoes and use them for both recipes. It makes for an easier week. Si ustedes han estado atentos y atentas a nuestras recetas, nuestro video anterior, que va a estar publicándose parecido al tiempo que este video, se trataba de una receta de sopa de pollo con col rizada y los ingredientes que pudieron haber sobrado de esa receta se pueden utilizar para esta receta que estamos presentando en estos momentos. Entonces, son ingredientes que no necesariamente los vamos a botar, sino que los podemos utilizar para otras recetas. So I'll place this in the refrigerator overnight tonight, and then I can either place it in the slow cooker throughout the day tomorrow, or I can pressure cook it
Actually, I've forgotten the time. I can pressure cook for 10 minutes on high tomorrow night for a quick dinner. Esta receta entonces ya tenemos todos los ingredientes puestos en la olla, la vamos a tapar, la vamos a dejar en la nevera y es una manera de tenerlo ya preparado para cuando ya estemos listos para cocinarla, simplemente sacamos y ponemos en la olla a presión. Entonces vamos a dejarla durante la noche y mañana vamos a prepararla en la olla a presión 10 minutos en modo alto o en la olla para cocinar en cocción lenta, también en el modo que ustedes prefieran. I hope you've enjoyed this recipe and please follow us at UConn Extension for more recipes. Esperamos que les haya gustado mucho esta receta y por favor síganos en UConn Extension aquí en YouTube. Thank you. Muchas gracias. Chao.